El palacio imperial retumba con el sonido de espadas chocando en el patio de entrenamiento. Dos jóvenes luchan con una ferocidad que va mucho más allá de un simple ejercicio militar. Caracalla, de 17 años, descarga golpes brutales contra su hermano menor, Geta. Cada movimiento cargado de un odio visceral que hiela la sangre de los instructores presentes. Cuando Geta tropieza y cae, Caracalla no se detiene. Continúa atacando, la punta de su espada deteniéndose a pocos centímetros del cuello de su hermano caído. Sus ojos brillan con una sed de sangre que no debería existir entre hermanos, mucho menos entre futuros emperadores de Roma. Esto no es solo rivalidad fraternal, es el preludio de uno de los reinados más sangrientos de la historia romana, donde el poder será conquistado mediante el fratricidio y mantenido mediante el terror absoluto. Septimio Severo observa desde el balcón imperial, sus ojos severos fijos en los dos hijos que algún día heredarán su vasto imperio. El emperador africano, que alcanzó el trono a través de guerras civiles brutales, reconoce en Caracalla la misma ambición de poder que lo llevó a lo más alto. Pero hay algo más peligroso allí, algo que ni siquiera Septimio poseyó jamás. Una crueldad pura y sin propósito, una violencia que no sirve a ninguna estrategia más allá de la satisfacción sádica de causar dolor. Junto al emperador, Julia Domna, la emperatriz siria conocida por su astucia política y sus ambiciones desmedidas, sonríe levemente. Ella ve en sus hijos piezas de un juego de ajedrez cósmico, herramientas para perpetuar el poder de la dinastía severa, sin darse cuenta de que está creando monstruos que algún día se volverán contra todo lo que ella construyó. La infancia de Caracalla fue forjada en el frío hierro de la disciplina militar y en el ardiente fuego de la competencia fraternal. Desde sus primeros años, Septimio Severo impuso a sus hijos un régimen de entrenamiento que reduciría a hombres adultos a sombras de sí mismos. Se levantaban antes del amanecer para realizar ejercicios físicos agotadores, estudiaban tácticas militares hasta bien entrada la noche y eran constantemente sometidos a simulacros de batalla que con frecuencia resultaban en heridas reales. El emperador creía que solo a través del sufrimiento extremo, sus hijos desarrollarían la dureza necesaria para gobernar un imperio construido sobre conquistas militares. Para Caracalla, esta educación espartana se convirtió en una segunda naturaleza, pero también alimentó una ira constante que buscaba objetivos para liberarse. La presencia de Geta intensificaba exponencialmente esta ira. El hermano menor era todo lo que Caracalla despreciaba, inteligente donde él era impulsivo, diplomático donde él era violento, admirado por la corte donde él inspiraba temor. Geta mostraba una aptitud natural para los idiomas, la filosofía y el arte de gobernar, cualidades que Septimio Severo ocasionalmente elogiaba, provocando en Caracalla una furia ciega que apenas podía controlar. Durante banquetes oficiales, cuando Geta impresionaba a embajadores extranjeros con su elocuencia, Caracalla permanecía sentado en silencio, sus puños apretados bajo la mesa, planeando mentalmente formas de humillar a su hermano más tarde. Esta rivalidad no era simplemente una competencia saludable entre hermanos, era un odio metafísico que crecía como un cáncer en el alma de Caracalla. La personalidad de Caracalla comenzó a consolidarse en torno a esta animosidad central. Desarrolló una capacidad aterradora de guardar rencor, recordando cada ocasión en que Geta recibía elogios o atención que él creía merecer. Su crueldad se manifestaba inicialmente en pequeños actos, torturando animales de compañía de su hermano, sabotando sus ejercicios de entrenamiento, difundiendo rumores maliciosos sobre su valentía o masculinidad. Los sirvientes del palacio aprendieron rápidamente a evitar a Caracalla cuando sus ojos adoptaban esa mirada vidriosa que precedía sus arrebatos de violencia. Algunos susurraban que el joven príncipe estaba poseído por algún demonio,
una explicación que parecía más plausible que aceptar que tanta maldad pudiera nacer naturalmente en un corazón humano. Julia Domna, lejos de intentar corregir estas tendencias, a menudo las explotaba para sus propios fines políticos. La emperatriz siria había llegado al poder mediante manipulación e intriga, y veía en sus hijos extensiones de su propia ambición. Alimentaba deliberadamente la competencia entre ellos, susurrando al oído de cada uno que era el verdadero heredero, el hijo más capaz, el único digno de gobernar tras la muerte de Septimio. Estas manipulaciones psicológicas profundizaban el abismo entre los hermanos, transformando una rivalidad natural en odio patológico. Julia creía que podía controlar a ambos hijos indefinidamente, usando a uno contra el otro para mantener intacto su propio poder. No comprendió que estaba generando fuerzas destructivas que eventualmente consumirían todo a su paso, incluida ella misma. La prueba definitiva llegó durante la campaña militar en Britania, cuando Septimio Severo decidió llevar a ambos hijos para completar su educación marcial en combate real. La hostilidad entre Caracalla y Geta, hasta entonces confinada al entorno relativamente controlado del palacio, estalló en violencia abierta en las tierras salvajes del norte de Britania. Durante una batalla contra tribus caledonias, Caracalla desvió deliberadamente refuerzos que debían proteger la posición de Geta, esperando que los bárbaros hicieran el trabajo que él deseaba realizar. Solo la intervención de centuriones veteranos salvó a Geta de una muerte que su hermano había cuidadosamente orquestado. Este incidente abrió los ojos de Septimio Severo sobre la verdadera naturaleza del conflicto entre sus hijos, pero su propia salud ya declinaba y comprendió que tal vez fuera demasiado tarde para corregir a los monstruos que él mismo había ayudado a crear. El deterioro de la salud del emperador intensificó la urgencia de la rivalidad fraternal. Ambos príncipes comprendieron que la sucesión estaba próxima, y cada uno comenzó a cultivar sus propias redes de apoyo dentro del ejército y la administración imperial. Caracalla, reconociendo sus deficiencias en diplomacia y gestión, se concentró en ganar la lealtad de las legiones mediante la generosidad hacia soldados y oficiales, prometiendo aumentos de salario y bonificaciones que agotarían el tesoro imperial. Geta, por su parte, buscó respaldo entre senadores y administradores civiles, presentándose como el heredero más responsable y capaz de gobernar eficazmente. Esta división de lealtades creó facciones rivales en el corazón mismo del gobierno imperial, una situación explosiva que amenazaba con desgarrar el imperio en dos. Cuando Septimio Severo finalmente sucumbió a la enfermedad en York, en el año 211 después de Cristo, sus últimas palabras a sus hijos fueron una súplica desesperada. Sean armoniosos, enriquezcan a los soldados y desprecien a todos los demás. Esperaba que este consejo final superara décadas de veneno familiar y creara una asociación funcional entre los herederos. En cambio, cada hermano interpretó esas palabras como una validación de sus propias ambiciones y métodos. Caracalla escuchó "enriquezcan a los soldados" y vio en ello justificación para su estrategia de comprar lealtad militar. Geta escuchó "sean armoniosos" e interpretó esto como una orden para que Caracalla se sometiera a su liderazgo superior. Ninguno de los dos escuchó la advertencia implícita sobre el peligro que representaban mutuamente y para el imperio que heredaban. El cuerpo de Septimio Severo aún no se enfriaba cuando sus hijos ya comenzaban a planear la destrucción mutua que definiría el próximo capítulo de la historia romana. El funeral de Septimio Severo se convirtió en una demostración grotesca de la división que destrozaba el corazón del imperio. Caracalla y Geta caminaban uno al lado del otro tras el féretro de su padre, pero la distancia emocional entre ellos era tan palpable que incluso los ciudadanos comunes de Roma notaban la tensión mortal que emanaba de los nuevos emperadores.
Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada durante las ceremonias era calculada para demostrar superioridad sobre el hermano. Cuando llegó el momento de pronunciar los discursos funerarios, ambos insistieron en hablar, resultando en discursos simultáneos e ininteligibles que transformaron un momento solemne en una farsa embarazosa. El pueblo romano observó horrorizado mientras sus nuevos líderes convertían la despedida del emperador fallecido en una competencia de egos que anunciaba una catástrofe inminente. La división del palacio imperial fue inmediata y absoluta. Caracalla estableció su cuartel general en el ala oriental, rodeándose de oficiales militares leales y veteranos de las campañas británicas que admiraban su coraje físico y su generosidad con los soldados. Sus habitaciones estaban decoradas con trofeos de guerra, armas capturadas y mapas de futuras conquistas, creando una atmósfera de preparación militar constante. Geta, por su parte, ocupó el ala occidental, creando una corte más refinada, frecuentada por senadores, filósofos, poetas y administradores civiles. Sus salas exhibían obras de arte griegas, manuscritos raros y símbolos de la sofisticación cultural que consideraba esencial para gobernar eficazmente un imperio diverso y complejo como Roma. La Guardia Pretoriana, tradicionalmente la columna vertebral de la seguridad imperial, se vio obligada a dividirse en una decisión que violaba siglos de tradición y protocolo. La mitad de los pretorianos juró lealtad a Caracalla, atraídos por sus promesas de generosas bonificaciones y su reputación de valentía en combate. La otra mitad se alineó con Geta, convencidos de que su enfoque más intelectual y diplomático ofrecía mejores perspectivas de estabilidad a largo plazo. Esta división creó una situación absurda en la que guardias que alguna vez habían servido juntos ahora se miraban con sospecha y hostilidad en los corredores del palacio que debían proteger. Los comandantes pretorianos vivían en un estado de tensión constante, sabiendo que cualquier movimiento equivocado podía interpretarse como traición por una facción u otra. Las decisiones gubernamentales se volvieron imposibles de implementar debido a la necesidad de aprobación conjunta de los coemperadores. Cada decreto requería las firmas de ambos hermanos, pero rara vez coincidían en ninguna cuestión, por más trivial que fuera. Las propuestas de Caracalla para aumentar el salario de las legiones eran automáticamente vetadas por Geta, quien argumentaba sobre el impacto fiscal. Las iniciativas diplomáticas de Geta eran saboteadas por Caracalla, que prefería soluciones militares para todos los problemas. El resultado fue una parálisis administrativa que dejó provincias enteras sin orientación clara, causó retrasos peligrosos en la respuesta a crisis y minó la autoridad imperial en todo el mundo romano. Embajadores extranjeros partían de Roma confundidos sobre qué emperador realmente hablaba por el imperio, creando oportunidades para que enemigos explotaran esta debilidad aparente. La tensión alcanzó su punto más peligroso durante una reunión del Senado en la que ambos emperadores asistieron para presentar visiones conflictivas sobre política exterior. Caracalla defendió con vehemencia una campaña militar masiva contra los partos, argumentando que solo mediante una conquista gloriosa Roma podría mantener su prestigio internacional. Geta respondió con una exposición minuciosa sobre los costos económicos de tal empresa, proponiendo en cambio una serie de tratados comerciales que fortalecerían el imperio mediante la prosperidad económica en lugar de aventuras militares. La discusión escaló rápidamente a acusaciones personales, con Caracalla cuestionando públicamente la masculinidad y valentía de su hermano, mientras Geta replicaba atacando la inteligencia y capacidad administrativa de Caracalla.
Los senadores observaron paralizados mientras los dos hombres más poderosos del mundo se insultaban como niños peleones. Julia Domna observaba esta deterioración con creciente alarma. La emperatriz madre había invertido décadas construyendo y manteniendo el poder de la dinastía severa, y ahora veía todo amenazado por la incapacidad de sus hijos de cooperar incluso en los asuntos más básicos de gobierno. Sus intentos de mediación eran rechazados por ambos lados. Caracalla la acusaba de favorecer a Geta por su educación superior, mientras que Geta alegaba que ella siempre había preferido a Caracalla por su encanto superficial y valentía física. La propia Julia empezó a comprender que sus manipulaciones anteriores habían creado una situación que escapaba a su control, pero su naturaleza autoritaria le impedía admitir un error o buscar soluciones que exigieran sacrificar parte de su influencia. La propuesta de dividir físicamente el imperio en dos mitades surgió como un último intento desesperado de evitar una guerra civil abierta. Caracalla propuso tomar el control de las provincias orientales, incluyendo Siria, Egipto y Asia Menor, regiones ricas que podrían financiar sus ambiciones militares contra Partia y otros enemigos orientales. Geta gobernaría las provincias occidentales, incluyendo Hispania, Galia y Britania, territorios que ofrecían estabilidad y riqueza agrícola adecuadas a su temperamento más administrativo. La propuesta parecía lógicamente sensata, pero Julia Domna la rechazó categóricamente, comprendiendo que tal división destruiría permanentemente la unidad imperial que había tardado siglos en construirse. Argumentó que ningún emperador anterior había considerado dividir el imperio como solución a disputas políticas, y que hacerlo ahora sería admitir debilidad ante enemigos externos que sin duda explotarían la división. El rechazo de esta propuesta dejó solo una alternativa: la eliminación física de uno de los hermanos. Ambos empezaron a comprender que el imperio romano, por vasto que fuera, no era lo suficientemente grande para albergar dos ambiciones imperiales igualmente grandiosas y mutuamente excluyentes. Caracalla, siempre más directo en sus métodos, comenzó a reclutar asesinos entre sus partidarios militares, ofreciendo recompensas enormes a cualquiera dispuesto a eliminar a Geta de forma que pareciera accidental o justificable. Geta, más sutil pero igualmente decidido, empezó a explorar posibilidades de envenenar a su hermano o arreglar un accidente durante una de las cacerías que Caracalla adoraba. Cada hermano mantenía probadores de comida, evitaba aparecer en lugares donde el otro pudiera estar presente y dormía rodeado de guardias absolutamente leales. El palacio imperial se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada sombra podía ocultar un asesino y cada comida podía ser la última. La corte romana observaba este drama familiar con fascinación horrorizada. Apostar por el hermano equivocado podría significar muerte o exilio cuando el vencedor inevitable emergiera. Pero permanecer neutral también era imposible en una situación donde ambos bandos exigían demostraciones públicas de lealtad. Algunos senadores intentaron formar una tercera facción que apoyara cualquier solución pacífica, pero fueron rápidamente marginados por considerárseles indecisos y poco confiables por ambos emperadores. La alta sociedad romana se fragmentó en campos armados, cada uno esperando que su elección de emperador les recompensara generosamente tras la victoria final. Nadie dudaba de que solo uno de los hermanos sobreviviría para gobernar solo. La única pregunta era cuál de ellos demostraría ser más cruel y eficaz en el arte del fratricidio. La mañana del 26 de diciembre del año 211 después de Cristo amaneció fría y neblinosa en Roma, como si los propios dioses cubrieran la ciudad con un sudario para ocultar el crimen que estaba a punto de manchar para siempre la historia imperial. Julia Domna
Había convocado a ambos hijos a sus aposentos privados, alegando estar enferma y deseando una reconciliación final entre ellos antes de su supuesta muerte inminente. La emperatriz madre no estaba realmente muriendo, pero su mentira serviría como cebo perfecto para el plan que Caracalla había elaborado con diabólica precisión. Geta, siempre más sentimental y emocionalmente ligado a su madre, llegó primero, encontrando a Julia tendida en su lecho, rodeada por los símbolos de una mujer al borde de la muerte. Cuando Caracalla llegó momentos después, el escenario estaba listo para lo que se convertiría en uno de los asesinatos más impactantes de la historia romana. El escenario era perversamente íntimo. Julia Domna yacía entre sus dos hijos, sosteniendo sus manos mientras hablaba del amor fraternal y la importancia de preservar la dinastía severa. Sus palabras eran cuidadosamente escogidas para desarmar emocionalmente a Geta, haciendo que bajara la guardia en un momento de vulnerabilidad sentimental. Caracalla escuchaba en silencio, su expresión facial ocultando la tensión mortal que corría por sus músculos como electricidad. Bajo su toga, la daga que había elegido personalmente para este momento estaba oculta, su hoja afilada hasta la perfección por los mejores artesanos de Roma. Cuando Julia finalmente susurró: «Abrácense, mis hijos, y prométanme que gobernarán juntos en armonía», Caracalla se movió con la velocidad y precisión de un gladiador veterano. La hoja penetró en el pecho de Geta justo debajo del corazón, en una trayectoria calculada para causar el máximo dolor sin muerte instantánea. Caracalla quería que su hermano supiera exactamente quién lo estaba matando y por qué. Los ojos de Geta se abrieron de par en par por el shock y el horror, no solo por el dolor físico, sino por la terrible comprensión de que había sido traicionado en el momento más sagrado posible, en los brazos de su propia madre. Intentó hablar, tal vez para maldecir a Caracalla o implorar misericordia, pero la sangre llenó su boca, convirtiendo sus últimas palabras en un gorgoteo ininteligible. Julia Domna gritó, un sonido de angustia pura que resonó por los corredores del palacio, pero sus manos estaban atrapadas bajo el peso de los dos cuerpos forcejeantes, convirtiéndola en testigo impotente del matricidio psicológico que estaba presenciando. El asesinato no fue rápido ni limpio. Geta luchó desesperadamente por su vida, aferrándose a las vestiduras de su madre, mientras Caracalla continuaba apuñalándolo repetidamente, cada golpe acompañado por susurros venenosos sobre superioridad y destino imperial. La sangre salpicó las paredes, los muebles y, peor aún, a la propia Julia Domna, marcándola literalmente con la culpa por haber creado las circunstancias que hicieron inevitable este momento. Cuando Geta finalmente dejó de moverse, el silencio en la habitación fue roto solo por la respiración agitada de Caracalla y los sollozos incontrolables de su madre. El nuevo emperador único de Roma estaba cubierto con la sangre de su hermano, pero sus ojos brillaban con satisfacción triunfal, como si hubiera completado finalmente su verdadera iniciación al poder absoluto. El descubrimiento del cadáver por parte de los sirvientes del palacio generó pánico instantáneo. La noticia se extendió por Roma con la velocidad del fuego, causando terror entre todos los que habían apoyado a Geta o simplemente mostrado simpatía por él. Caracalla, lejos de intentar ocultar su crimen, convocó inmediatamente una reunión de la Guardia Pretoriana para anunciar su versión de los hechos. Con sangre aún visible en sus ropas, declaró que había descubierto una conspiración de Geta para asesinarlo y había actuado en legítima defensa. Su historia era transparentemente falsa para cualquier persona con inteligencia básica, pero fue aceptada oficialmente por los pretorianos, quienes comprendieron que cuestionar la palabra del único emperador sobreviviente sería un suicidio. La farsa de la legítima defensa se convirtió en la verdad oficial del imperio mediante el puro poder de la intimidación.
La gran purga comenzó antes de que la sangre de Geta se secara completamente. Caracalla había preparado meticulosas listas de todos los partidarios conocidos de su hermano, desde senadores y altos administradores hasta sirvientes del palacio que habían mostrado preferencia por Geta. La primera ola de ejecuciones se centró en objetivos de alta prioridad, comandantes militares que podrían organizar resistencia, senadores influyentes que podrían legitimar una oposición política y miembros de la familia imperial que podrían servir como puntos de unificación para una rebelión. Las muertes fueron brutales y públicas, diseñadas no solo para eliminar amenazas, sino para aterrorizar a cualquiera que considerara resistirse. Publio Septimio Geta Antonino, un primo que había servido como consejero cercano de Geta, fue arrastrado de su casa en plena noche y crucificado públicamente en el Foro Romano. Su único delito había sido ofrecer consejos administrativos competentes al emperador muerto. Lucio Fabio Silo, un senador veterano que había intentado mediar entre los hermanos, fue obligado a beber veneno mientras su familia observaba. Caracalla quería que todos entendieran que la moderación y la neutralidad eran crímenes tan graves como la oposición abierta. La esposa de Geta, Fulvia Plautila, fue estrangulada en sus aposentos junto con sus hijos pequeños, eliminando cualquier posibilidad de que los descendientes de Geta reclamaran el trono. La violencia se extendió más allá del círculo inmediato de apoyos políticos. Caracalla ordenó la ejecución de historiadores que habían escrito favorablemente sobre Geta, gladiadores que habían sido favoritos de su hermano y hasta artistas que habían creado retratos o estatuas del emperador muerto. La paranoia del nuevo emperador era tan extrema que veía conspiración en cualquier demostración pasada de aprecio por Geta, interpretando admiración artística o intelectual como traición política. Esclavos que habían servido personalmente a Geta fueron torturados hasta morir. Sus ejecuciones prolongadas para extraer confesiones sobre supuestas conspiraciones que solo existían en la mente perturbada de Caracalla. La consolidación del poder mediante el terror estableció el tono para todo el reinado subsiguiente de Caracalla. Había descubierto que el miedo absoluto era más eficaz que la lealtad comprada o el respeto ganado mediante competencia administrativa. Sus subordinados aprendieron rápidamente que la supervivencia dependía no solo de obedecer sus órdenes, sino de anticipar sus deseos más irracionales y satisfacerlos antes de que fueran expresados. La corte imperial se transformó en un entorno de paranoia constante, donde cada palabra era cuidadosamente pesada, cada expresión facial controlada y cada interacción filtrada por el conocimiento de que el emperador podría interpretar cualquier cosa como deslealtad merecedora de muerte. Roma había ganado un emperador único, pero había perdido cualquier pretensión de civilización o justicia en el proceso. Roma despertó a una nueva realidad bajo Caracalla. La capital del mundo se había convertido en la capital del terror. Los primeros meses tras el asesinato de Geta estuvieron marcados por oleadas sistemáticas de ejecuciones que barrieron la ciudad como una plaga. El emperador estableció una red de informantes que incluía esclavos, libertos, soldados e incluso senadores desesperados por demostrar su lealtad denunciando a otros. Cualquier comentario crítico, cualquier expresión de nostalgia por los tiempos de Septimio Severo, cualquier mención nostálgica del buen hermano muerto era suficiente para garantizar una sentencia de muerte. Las cárceles de Roma rebosaban de acusados esperando ejecución, mientras las calles eran regularmente lavadas con la sangre de víctimas cuyos únicos crímenes eran haber existido durante el reinado anterior. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos públicos elaborados, diseñados tanto para entretener como para aterrorizar.
Caracalla revivió métodos de ejecución que habían sido abandonados por emperadores anteriores por considerarlos excesivamente crueles, incluyendo crucifixiones masivas, quemar vivos y el uso de animales salvajes para despedazar condenados en el Coliseo. El emperador a menudo asistía personalmente a estas ejecuciones, sentado en una tribuna especialmente construida donde podía observar cada detalle de la agonía de sus víctimas. Sus expresiones de placer durante estos espectáculos eran tan perturbadoras que incluso centuriones veteranos, hombres endurecidos por décadas de combate, desviaban la mirada con asco y horror. Marco Junio Bruto Damasipo, un historiador respetado que había comenzado a documentar los eventos del reinado de Caracalla, fue una de las víctimas más simbólicas de esta ola de terror. Su delito fue escribir que los anales de Roma lloran por tiempos más nobles, una referencia indirecta a los excesos del nuevo emperador. Caracalla ordenó que fuera atado a estacas en el foro y obligado a presenciar mientras sus propios manuscritos eran quemados ante sus ojos. Solo después de que todos sus trabajos fueran reducidos a cenizas, se permitió que las llamas consumieran al propio historiador. El mensaje era claro. La propia memoria sería controlada por el emperador y cualquier intento de preservar versiones no autorizadas de la historia resultaría en aniquilación total. El Senado romano, antaño el corazón de la deliberación política imperial, se transformó en una asamblea de fantasmas vivientes. Los senadores asistían a las sesiones sabiendo que cualquier palabra equivocada, cualquier vacilación en apoyar propuestas imperiales o cualquier expresión facial interpretable como desaprobación resultaría en muerte segura. Las deliberaciones se convirtieron en ejercicios de adulación competitiva, donde cada senador intentaba superar a los demás en demostraciones de lealtad al emperador. Las propuestas eran aprobadas por unanimidad en cuestión de minutos, no porque fueran sabias o populares, sino porque votar en contra de cualquier cosa que Caracalla apoyara equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. La paranoia de Caracalla no se limitaba a opositores políticos obvios. Empezó a haber conspiraciones en todas partes, interpretando coincidencias inocentes como evidencia de traición compleja. Cuando un comerciante de granos mencionó casualmente que los precios estaban altos durante el reinado anterior, Caracalla ordenó su tortura para extraer detalles sobre una supuesta conspiración económica contra el régimen actual. Cuando un grupo de gladiadores recibió aplausos entusiastas en una presentación, el emperador interpretó esto como evidencia de que estaban siendo usados para incitar una rebelión popular contra su autoridad. La lógica de la paranoia tenía su propia dinámica interna, donde cada acto de violencia creaba nuevos enemigos reales, justificando retrospectivamente los miedos irracionales que habían motivado la violencia inicial. La furia más devastadora de Caracalla se manifestó contra la ciudad de Alejandría, en Egipto, una de las más ricas y culturalmente sofisticadas del imperio. Los alejandrinos habían cometido el imperdonable error de hacer bromas sobre el emperador, creando sátiras que ridiculizaban su comportamiento errático y su obsesión con Alejandro Magno. Cuando los informes de estas burlas llegaron a Roma, Caracalla entró en un estado de ira que duró semanas enteras. Organizó personalmente una expedición punitiva a Egipto, no para resolver problemas administrativos o militares, sino únicamente para satisfacer su sed de venganza contra una población que se había atrevido a reírse de él. La masacre de Alejandría en el año 215 después de Cristo superó en crueldad incluso los peores excesos anteriores de Caracalla. El emperador
Llegó a la ciudad fingiendo intenciones pacíficas, incluso participando en ceremonias religiosas locales y ofreciendo sacrificios en los principales templos. Esta actuación fue cuidadosamente calculada para desarmar a la población y reunir al mayor número posible de ciudadanos en espacios confinados, donde pudieran ser fácilmente exterminados. Cuando dio la señal, sus legiones atacaron simultáneamente en todos los barrios de la ciudad, transformando calles, plazas y templos en campos de matanza. A los soldados se les ordenó específicamente no perdonar a nadie. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos fueron asesinados con igual eficiencia brutal. El baño de sangre continuó durante 3 días enteros. Caracalla había ordenado que los cuerpos no fueran retirados, obligando a los sobrevivientes a vivir literalmente rodeados por los cadáveres de sus familiares y vecinos. Bibliotecas fueron incendiadas, obras de arte destruidas y monumentos históricos derribados en un esfuerzo deliberado por borrar la memoria cultural de la ciudad. El emperador quería que Alejandría sirviera como ejemplo para todo el imperio sobre el precio de despreciar su autoridad. Estimaciones posteriores sugieren que entre 50.000 y 200.000 civiles murieron durante esos 3 días, transformando una de las ciudades más prósperas del mundo mediterráneo en un cementerio al aire libre. La justificación oficial para la masacre fue que Alejandría planeaba una rebelión contra Roma, una afirmación tan transparentemente falsa que ni siquiera los partidarios más leales de Caracalla podían defenderla con convicción. La verdad era que el emperador había masacrado a una población entera simplemente porque habían herido su orgullo con bromas y sátiras. Esta monstruosa desproporción entre ofensa y castigo demostraba que Roma era gobernada no por un líder racional, sino por un psicópata cuyos caprichos personales tenían fuerza de ley imperial. El terror que la masacre inspiró en otras ciudades del imperio fue exactamente el efecto que Caracalla deseaba. Nadie más se atrevería a criticarlo, ni siquiera en privado, sabiendo que ciudades enteras podrían pagar el precio por una irreverencia individual. El creciente abandono de Roma por parte del propio emperador se convirtió en otro aspecto definitorio de su reinado. Caracalla descubrió que no soportaba estar en la ciudad donde había asesinado a su hermano, donde cada corredor del palacio resonaba con recuerdos de Geta, donde cada senador lo miraba con miedo apenas disimulado que le recordaba constantemente sus crímenes. La paranoia que había usado como herramienta de control empezó a consumirlo internamente, convirtiéndolo en prisionero de sus propios métodos. Pasó la mayor parte de los años siguientes lejos de la capital, liderando campañas militares que servían más como escapatorias psicológicas que como necesidades estratégicas genuinas. Sus prolongadas ausencias crearon un vacío de poder en Roma que fue llenado por una burocracia aterrorizada que tomaba decisiones no basadas en lo mejor para el imperio, sino en lo que creían que Caracalla aprobaría. Los administradores pasaban más tiempo intentando adivinar los humores del emperador ausente que gestionando provincias, recaudando impuestos o manteniendo infraestructura. El resultado fue una deterioración gradual, pero constante, de la eficiencia administrativa que había sido la base del éxito imperial romano. Caminos no fueron reparados, acueductos no fueron mantenidos y disputas legales se acumularon sin resolución, porque nadie tenía autoridad ni coraje para tomar decisiones importantes en ausencia del emperador. El terror como política de Estado había creado un imperio de esclavos psicológicos, donde incluso los senadores y generales más poderosos vivían en miedo constante de despertar la ira imperial. Esta atmósfera de miedo paralizante destruyó la iniciativa y la creatividad que habían caracterizado a la gobernanza romana en sus mejores momentos. En lugar de proponer soluciones innovadoras a problemas complejos,
Los funcionarios se limitaban a implementar mecánicamente precedentes establecidos, evitando cualquier acción que pudiera llamar la atención indeseada. El imperio, que había conquistado el mundo mediante la audacia y flexibilidad estratégica, se convirtió en una máquina rígida operando en piloto automático, incapaz de adaptarse a nuevos desafíos u oportunidades. En medio del reinado de terror que caracterizaba el gobierno de Caracalla, emergió paradójicamente uno de los actos legislativos más significativos de la historia romana. La Constitución Antonina, promulgada en el año 212 después de Cristo, concedió ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, una revolución legal que transformó a millones de súbditos en ciudadanos plenos con derechos teóricamente iguales a los de cualquier romano nacido en la capital. Este decreto representaba un cambio fundamental en la naturaleza del imperio, ampliando la identidad romana más allá de las fronteras geográficas de Italia para incluir pueblos de culturas, idiomas y tradiciones completamente diferentes. A primera vista, parecía un acto de magnanimidad imperial sin precedentes, una generosidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad que Caracalla demostraba en todas las demás áreas de su gobierno. Sin embargo, la realidad detrás de esta aparente benevolencia era mucho más cínica y calculadora. Caracalla no fue motivado por ideales de igualdad o justicia social. Su decisión fue puramente económica, diseñada para expandir drásticamente la base impositiva del imperio en un momento en que sus campañas militares extravagantes y sus excesivos gastos con el ejército habían agotado el tesoro imperial casi hasta la bancarrota. Los ciudadanos romanos estaban sujetos a impuestos más altos y numerosos que los súbditos no ciudadanos, incluyendo impuestos sobre herencias, ventas de propiedades y ciertas transacciones comerciales. Al transformar instantáneamente a millones de personas en ciudadanos, Caracalla multiplicó exponencialmente los ingresos potenciales del Estado, creando una solución aparentemente elegante para sus problemas fiscales crónicos. La implementación de la ley reveló aún más claramente sus motivaciones mercenarias. Equipos de recaudadores de impuestos fueron enviados a las provincias más remotas del imperio con instrucciones específicas para identificar y catalogar a todos los nuevos ciudadanos, no para garantizar que comprendieran sus nuevos derechos y responsabilidades, sino para asegurarse de que comenzaran inmediatamente a pagar las tasas correspondientes. Muchos beneficiarios de la ciudadanía descubrieron que su nuevo estatus legal era más una carga financiera que un privilegio, especialmente porque continuaban sin acceso real a los tribunales romanos, a oportunidades políticas o a protecciones legales que teóricamente acompañaban a la ciudadanía. El decreto también creó consecuencias imprevistas que complicaron enormemente la administración imperial. De repente, los tribunales locales se vieron inundados de casos que involucraban la aplicación de la ley romana a situaciones anteriormente regidas por costumbres locales. Jueces entrenados solo en el derecho de sus propias regiones se encontraron intentando interpretar y aplicar un sistema legal romano complejo a disputas sobre matrimonio, herencia, contratos comerciales y crímenes que podrían ser completamente diferentes según las tradiciones legales locales. La confusión resultante creó una crisis en el sistema judicial que tardó años en resolverse y a menudo resultó en decisiones contradictorias que minaban la autoridad de la ley. Paralelamente a la Constitución Antonina, Caracalla emprendió proyectos de construcción masivos diseñados para impresionar al pueblo romano y comprar su aquiescencia mediante entretenimiento y lujo público. Las termas de Caracalla se convirtieron en el símbolo más duradero de estos esfuerzos, un complejo de baños públicos que superaba en tamaño y opulencia a cualquier cosa construida anteriormente en Roma.
El proyecto empleó a miles de trabajadores durante varios años, incluyendo a los mejores arquitectos, ingenieros, artistas y artesanos disponibles en el imperio. El complejo final podía acomodar a más de 1.600 personas simultáneamente e incluía no solo baños de diferentes temperaturas, sino también bibliotecas, gimnasios, jardines y salas de reunión social. La grandiosidad de las termas fue calculada para opacar el recuerdo de cualquier proyecto similar asociado con emperadores anteriores, especialmente aquellos de la dinastía Julio-Claudia, a quienes Caracalla veía como rivales históricos en grandeza. Cada detalle fue diseñado para demostrar la superioridad de Caracalla como constructor y mecenas de las artes. Mosaicos más elaborados, estatuas más impresionantes, sistemas de calefacción más sofisticados y decoraciones más lujosas que cualquier cosa vista anteriormente en Roma. El costo fue astronómico, agotando recursos que podrían haberse usado para mantener la infraestructura existente o financiar proyectos de utilidad pública real. Pero Caracalla estaba dispuesto a pagar cualquier precio para establecer su legado monumental. Otros proyectos incluyeron la ampliación y renovación del Coliseo, la construcción de nuevos acueductos para abastecer sus complejos de baños y la creación de jardines públicos elaborados que servían tanto como demostraciones de riqueza imperial, como lugares para distribuciones gratuitas de alimentos al populacho romano. Estas distribuciones, conocidas como panis et circenses, pan y circo, eran una tradición imperial establecida, pero Caracalla las elevó a niveles de extravagancia nunca antes vistos. Además de granos básicos, distribuía carnes exóticas, vinos importados e incluso pequeños objetos de lujo como perfumes y joyas baratas. La estrategia psicológica detrás de estos gastos era mantener al pueblo romano distraído y satisfecho lo suficiente como para no cuestionar los excesos de su gobierno. Caracalla comprendía instintivamente que una población bien alimentada y entretenida era menos propensa a rebelarse, independientemente de lo tiránico que fuera su comportamiento en otras áreas. Los espectáculos que patrocinaba en el Coliseo eran particularmente elaborados, incluyendo cacerías de animales exóticos importados de todo el imperio, combates de gladiadores con equipos dorados e incluso batallas navales simuladas que requerían inundar la arena con miles de galones de agua. Sin embargo, esta generosidad pública contrastaba grotescamente con su brutalidad privada. Mientras distribuía pan gratuito en las calles, continuaba ejecutando ciudadanos por ofensas menores. Mientras construía baños lujosos para entretenimiento público, torturaba prisioneros en mazmorras privadas del palacio. Esta dualidad esquizofrénica entre benevolencia pública y crueldad privada creaba una atmósfera surreal en Roma, donde el mismo emperador, que ofrecía entretenimiento gratuito, podía ordenar la ejecución de espectadores que no aplaudieran con suficiente entusiasmo. La ironía más profunda de la Constitución Antonina y los proyectos públicos de Caracalla era que ambos fueron financiados en gran parte con la sangre de sus víctimas. Las propiedades confiscadas de todos aquellos a quienes había ejecutado durante sus purgas fueron canalizadas directamente al tesoro imperial, creando un ciclo perverso donde los asesinatos políticos financiaban la benevolencia pública. Ciudadanos romanos que se beneficiaban de los baños gratuitos literalmente se bañaban en lujo pagado con los despojos de compatriotas muertos. Esta realidad macabra era comprendida por muchos contemporáneos, pero nadie se atrevía a mencionarla públicamente, creando una hipocresía colectiva que corroía el tejido moral de la sociedad romana. La visión distorsionada que Caracalla tenía de sí mismo como un gran emperador se basaba ampliamente en estos proyectos públicos y en la Constitución Antonina.
Verdaderamente creía que la historia lo recordaría principalmente como un constructor generoso y un reformador legal visionario, en lugar de un asesino psicópata que había sumido al imperio en el terror. Esta desconexión con la realidad demostraba hasta qué punto su alienación mental de la moralidad normal y del juicio racional era completa. En su mente perturbada, las masacres eran meros medios necesarios para fines gloriosos, y cualquier sufrimiento que causara estaba justificado por los monumentos que dejaría a la posteridad. La obsesión de Caracalla por Alejandro Magno trascendió la admiración histórica normal para convertirse en una fijación psicológica que dominaba completamente su visión del mundo y sus ambiciones políticas. Esta fascinación había comenzado en la infancia, cuando tutores contaron historias sobre el joven rey macedonio que conquistó un imperio mayor que cualquier otro en la historia humana antes de morir a los 32 años. Caracalla, siempre competitivo y obsesionado con su propia imagen histórica, veía en Alejandro no solo un modelo a imitar, sino un rival a través del tiempo que necesitaba superar. Estudió obsesivamente cada detalle de la vida de Alejandro, sus batallas, sus estrategias, sus conquistas e incluso sus debilidades personales, buscando patrones que pudiera replicar o mejorar en su propia carrera imperial. La identificación de Caracalla con Alejandro se intensificó dramáticamente tras el asesinato de Geta, cuando empezó a interpretar el fratricidio como un paralelo a la compleja relación que Alejandro tuvo con sus propios rivales familiares. Caracalla se convenció de que, así como Alejandro había eliminado obstáculos a su destino, él mismo había hecho lo necesario para cumplir su misión histórica. Esta racionalización le permitió transformar su crimen más atroz en una virtud estratégica, viéndose como un líder decidido, que no dudaba en tomar decisiones difíciles por el bien mayor de sus ambiciones imperiales. La primera manifestación concreta de esta obsesión fue la reorganización completa de su ejército personal para imitar las tácticas y equipo usados por las fuerzas macedonias de Alejandro. Caracalla ordenó que una división entera de sus legiones fuera reentrenada para luchar en formación de falange macedonia, con largas lanzas llamadas sarisas y tácticas que los romanos habían abandonado siglos antes en favor de métodos más eficaces. Los oficiales fueron obligados a estudiar a los generales de Alejandro y adoptar sus nombres y títulos, creando una extraña imitación de la corte macedonia antigua en el contexto del Imperio Romano del siglo III. Soldados veteranos, acostumbrados a la disciplina y eficiencia de las tácticas romanas tradicionales, quedaron confundidos y desmoralizados por estos cambios aparentemente arbitrarios que parecían reducir su eficacia en combate. La campaña militar más ambiciosa de Caracalla fue su invasión de Partia, concebida explícitamente como imitación de las conquistas orientales de Alejandro. En el año 216 después de Cristo, movilizó un ejército masivo y cruzó el Éufrates con la grandiosa declaración de que marcharía hasta la India, siguiendo literalmente los pasos de su héroe histórico. La campaña fue presentada al Senado y al pueblo romano no como una necesidad estratégica o respuesta a amenazas específicas, sino como una búsqueda personal de gloria que establecería a Caracalla como igual o superior a Alejandro en la historia mundial. Esta motivación puramente egocéntrica creó enormes problemas logísticos, ya que el ejército fue organizado más para impresionar que para funcionar eficientemente en territorio hostil. La realidad de la campaña parta fue muy diferente de la fantasía alejandrina que Caracalla había imaginado.
Las tácticas que funcionaron para Alejandro 3 siglos antes resultaron inadecuadas contra los métodos de combate desarrollados por los partos, que habían evolucionado específicamente para neutralizar ataques frontales del tipo favorito de los macedonios. Los arqueros montados partos, usando tácticas de ataque y huida completamente distintas a los métodos que Alejandro había enfrentado, infligieron pérdidas devastadoras a las formaciones compactas que Caracalla insistía en usar. Sus falanges macedonias fueron repetidamente fragmentadas por ataques de caballería que explotaban exactamente las debilidades que los romanos habían aprendido a evitar a través de siglos de experiencia militar. Las ciudades de Mesopotamia que Caracalla capturó durante esta campaña sufrieron un trato que reflejaba tanto su crueldad personal como su interpretación distorsionada de las conquistas de Alejandro. Cuando Alejandro conquistaba ciudades, a menudo mostraba misericordia estratégica, incorporando poblaciones locales a su imperio y respetando costumbres religiosas y culturales que no amenazaban directamente su autoridad. Caracalla, por el contrario, interpretó las conquistas de Alejandro como licencia para una carnicería indiscriminada. Ciudades que se rindieron fueron saqueadas tan brutalmente como aquellas que resistieron. Poblaciones civiles fueron masacradas sin consideración de edad o género, y monumentos culturales fueron destruidos en un esfuerzo por imponer dominación romana mediante el terror puro. La masacre en Alejandría, revisada en este contexto, se vuelve aún más siniestra al entenderse como parte de la obsesión alejandrina de Caracalla. La ciudad había sido fundada por Alejandro como uno de los mayores monumentos a su grandeza, un centro de aprendizaje y cultura que preservaba su memoria mediante bibliotecas, museos e instituciones académicas. Para Caracalla, destruir Alejandría no era solo castigar a una población irreverente, era un acto simbólico de superación de su rival histórico. Al aniquilar la creación más duradera de Alejandro, creía demostrar su propia superioridad como conquistador y constructor de imperio. La visita de Caracalla al mausoleo de Alejandro en Alejandría, poco antes de la masacre, fue descrita por testigos como un momento de colapso psicológico total. El emperador pasó horas solo con el sarcófago de Alejandro, hablando con la momia como si conversara con un rival vivo. Guardias reportaron escuchar a Caracalla alternando entre súplicas de aprobación y desafíos beligerantes, preguntando al cadáver si aprobaba sus conquistas imperiales y declarando que sus propias realizaciones superaban todo lo que Alejandro había hecho. Cuando finalmente salió del mausoleo, testigos describieron sus ojos como completamente vacíos de razón humana. Y fue inmediatamente después de esta visita que dio las órdenes para la masacre de la población alejandrina. El costo económico y militar de estas campañas alejandrinas fue catastrófico para el imperio. Recursos que debían usarse para mantener fronteras establecidas, reparar infraestructura o responder a amenazas reales fueron desperdiciados en aventuras militares que servían solo al ego perturbado del emperador. Legiones veteranas fueron diezmadas en batallas innecesarias, mientras que fronteras importantes quedaron desprotegidas porque Caracalla había transferido tropas a sus fantasías orientales. La moral militar, tradicionalmente una de las fortalezas del poder romano, decayó rápidamente cuando los soldados comprendieron que eran usados como piezas en un juego psicológico personal en vez de servir a objetivos estratégicos genuinos. La creciente paranoia de Caracalla también fue alimentada por su obsesión con Alejandro, especialmente por la forma en que el gran conquistador supuestamente fue envenenado por sus propios compañeros. Caracalla se obsesionó con la idea de que sus oficiales planeaban traicionarlo de la misma manera que los sucesores de Alejandro conspiraron entre sí tras la muerte del rey.
Esta paranoia se convirtió en una profecía autocumplida, ya que sus oficiales, aterrorizados por las ejecuciones arbitrarias y el comportamiento cada vez más errático del emperador, realmente empezaron a considerar el asesinato como la única forma de salvar al imperio y sus propias vidas. El Palacio Imperial se había convertido en un laberinto de sospechas, donde cada sombra ocultaba una conspiración imaginaria y cada susurro era interpretado como evidencia de traición. Caracalla desarrolló una rutina obsesiva de seguridad que revelaba el estado cada vez más deteriorado de su mente. Cambiaba de habitación cada noche, comía solo alimentos preparados por esclavos que eran ejecutados inmediatamente después de servirle para garantizar que no revelaran sus hábitos alimenticios a posibles envenenadores, y mantenía múltiples probadores que no solo probaban su comida, sino también su agua, vino e incluso el aire en sus cámaras, mediante dispositivos primitivos que supuestamente podían detectar venenos gaseosos. Esta elaborada coreografía del miedo consumía horas de cada día y convertía las necesidades más básicas de la vida en una serie de rituales paranoicos que solo intensificaban su ansiedad en vez de aliviarla. Sus relaciones con los comandantes militares, tradicionalmente la columna vertebral del poder imperial, se deterioraron en una serie de pruebas de lealtad cada vez más extremas e irracionales. Caracalla inventaba conspiraciones imaginarias y luego observaba las reacciones de sus oficiales para determinar quiénes podrían estar involucrados. Difundiría información falsa sobre planes de asesinato a diferentes grupos de comandantes, versiones ligeramente diferentes de la misma historia, y luego monitorearía cómo circulaban estas informaciones para identificar supuestas redes de conspiración. Cuando inevitablemente las historias se mezclaban o eran malinterpretadas, veía esto como prueba definitiva de que complejas conspiraciones estaban siendo organizadas contra él. La Guardia Pretoriana, la élite militar responsable de la protección personal del emperador, se encontró en una posición imposible. Caracalla dependía simultáneamente de ellos para su seguridad física y los consideraba las amenazas más probables a su vida. Pretorianos individuales fueron sometidos a interrogatorios regulares sobre sus actividades, asociaciones personales e incluso sus sueños, basado en la teoría de que los conspiradores podrían revelar sus planes mediante conversaciones durante el sueño. Oficiales pretorianos fueron obligados a jurar lealtad diariamente en ceremonias elaboradas, que incluían sacrificios sangrientos e invocaciones de maldiciones divinas contra cualquiera que traicionara al emperador. Estas ceremonias, lejos de fortalecer la lealtad, solo enfatizaban a los pretorianos lo poco que el emperador confiaba en ellos. Marco Opelio Macrino, el prefecto pretoriano que eventualmente organizaría el asesinato de Caracalla, inicialmente intentó mantener su lealtad mediante obediencia absoluta y anticipación de los caprichos imperiales. Macrino era un administrador competente y soldado experimentado que había servido lealmente bajo Septimio Severo y al principio esperaba poder canalizar la energía destructiva de Caracalla hacia direcciones más productivas. Sin embargo, conforme la paranoia del emperador se intensificaba, Macrino comprendió que la competencia y la lealtad no eran protección contra sospechas irracionales. Caracalla empezó a interpretar la eficiencia administrativa de Macrino como evidencia de ambiciones secretas, argumentando que solo un hombre que planeaba usurpar el trono se preocuparía tanto por los detalles de gobierno. Las ejecuciones de oficiales pretorianos acusados de conspiración se convirtieron en eventos semanales regulares, cada una acompañada por torturas elaboradas diseñadas para extraer confesiones sobre complots que existían solo en la imaginación imperial. Caracalla
desarrollaba teorías conspirativas cada vez más complejas, a menudo involucrando redes de decenas de personas que supuestamente se comunicaban mediante códigos basados en disposición de muebles, elección de ropa o incluso patrones de respiración. Investigaciones de estas teorías consumían enormes recursos y a menudo resultaban en la ejecución de personas inocentes cuyos únicos crímenes eran haber sido notados por el emperador durante uno de sus episodios paranoicos. La deterioración mental de Caracalla se volvió especialmente evidente durante su visita al mausoleo de Alejandro en Alejandría. Testigos reportaron que pasó 3 días enteros conversando con el sarcófago, alternando entre conversaciones aparentemente normales, como si Alejandro estuviera vivo, y explosiones de ira, donde acusaba al conquistador muerto de conspirar contra él mediante influencias sobrenaturales. Ordenó que el mausoleo fuera registrado en busca de dispositivos de espionaje, convencido de que enemigos usaban el lugar sagrado como base para operaciones de inteligencia. Cuando no se encontró nada, concluyó que la conspiración era aún más sofisticada de lo que había imaginado, involucrando métodos de comunicación que trascendían la comprensión humana normal. El colapso emocional en el mausoleo marcó una aceleración en la deterioración de la capacidad de Caracalla para distinguir entre realidad y fantasía. Empezó a ver a Alejandro como un rival no solo histórico, sino contemporáneo, compitiendo con él por el control del Imperio Romano mediante influencia post-mortem sobre sus subordinados. Cualquier oficial que mostrara conocimiento sobre historia macedonia era inmediatamente sospechoso de recibir instrucciones directas del espíritu de Alejandro. Bibliotecas fueron registradas y manuscritos sobre Alejandro fueron confiscados, basado en la teoría de que estos textos contenían códigos secretos que permitían comunicación con el conquistador muerto. Las cartas que Caracalla escribía para sí mismo, fingiendo que eran mensajes de Alejandro, proporcionan perspectivas perturbadoras sobre su estado mental durante este periodo. En estos documentos, preservados por accidente en archivos imperiales, creaba diálogos complejos donde Alejandro lo advertía sobre conspiraciones específicas, ofrecía consejos sobre tácticas militares e incluso expresaba celos de sus realizaciones imperiales. Caracalla respondía a estas cartas como si fueran comunicaciones genuinas, desarrollando estrategias elaboradas basadas en informaciones que él mismo había inventado. Secretarios obligados a copiar esta correspondencia quedaban aterrorizados ante la evidencia obvia de que el hombre más poderoso del mundo estaba completamente desconectado de la realidad. La fase final de la paranoia caracalina se caracterizó por la convicción de que incluso objetos inanimados estaban involucrados en conspiraciones contra él. Ordenó la ejecución de escultores, cuyas estatuas lo miraban de forma sospechosa. Destruyó pinturas que susurraban durante la noche y mandó fundir monedas que se negaban a circular adecuadamente, como evidencia de sabotaje económico. Sirvientes fueron designados para vigilar muebles durante la noche para prevenir que conspiraran entre sí, y se preparaban informes detallados sobre el comportamiento de cada objeto en el Palacio Imperial. Estas actividades consumían tiempo y recursos enormes, pero más importante, demostraban a cualquiera con inteligencia básica que el emperador había perdido completamente el contacto con la realidad. La situación se volvió insostenible cuando Caracalla empezó a aplicar su lógica paranoica a los propios soldados que dependían de él para liderazgo en campaña militar activa. Durante su expedición final contra los partos, ordenó ejecuciones masivas de legionarios basadas en evidencias, como el tipo de equipo que llevaban, provincias de origen o incluso apariencia física que podría indicar lealtades divididas.
Estas ejecuciones no solo agotaron sus fuerzas militares, sino que crearon terror genuino entre las tropas que comprendieron que su propia supervivencia dependía de los caprichos de un loco. Cuando los soldados empezaron a desertar en números significativos, Caracalla interpretó esto como prueba final de que una conspiración masiva estaba siendo organizada contra él, sin comprender que su propia paranoia había creado exactamente la situación que más temía. La decisión de asesinar a Caracalla no nació de una conspiración elaborada o ambiciones políticas grandiosas, sino de la creciente percepción entre sus propios comandantes de que el emperador se había convertido en una amenaza existencial, tanto para ellos personalmente como para la estabilidad del imperio en su conjunto. Macrino, el prefecto pretoriano que organizaría el golpe fatal, había llegado con reticencia a la conclusión de que preservar Roma exigía eliminar a su gobernante. Esta no era una decisión tomada a la ligera por un hombre que había dedicado su carrera al servicio leal de la dinastía Severa, sino el reconocimiento pragmático de que Caracalla había trascendido los límites de la tiranía normal para convertirse en algo genuinamente monstruoso que amenazaba destruir todo lo que generaciones de romanos habían construido. La gota que colmó el vaso ocurrió durante una reunión de comandantes militares donde Caracalla anunció planes para ejecutar a la mitad de su propio ejército basado en una interpretación de sueños que creía predecía una traición masiva. Había desarrollado una teoría de que Alejandro le había aparecido en sueños para advertirle sobre una conspiración que involucraría exactamente el 50% de sus tropas, y estaba decidido a actuar preventivamente, ejecutando soldados seleccionados al azar hasta alcanzar ese porcentaje. La propuesta era tan obviamente insana que incluso los partidarios más leales de Caracalla comprendieron que implementarla resultaría en el colapso total de su capacidad militar y probablemente en una revuelta general que podría desgarrar al imperio en pedazos. Macrino organizó la conspiración con meticuloso cuidado, reclutando solo un pequeño círculo de oficiales que compartían su convicción de que la acción era necesaria para salvar a Roma. Los conspiradores incluían a Marcelo, un centurión cuyo hermano había sido ejecutado por Caracalla en una de sus purgas paranoicas, y varios tribunos militares que habían perdido soldados o amigos en las ejecuciones arbitrarias que caracterizaban al reinado imperial. Significativamente, ninguno de los conspiradores tenía ambiciones de tomar el poder para sí mismo. Estaban motivados puramente por el deseo de eliminar una fuente de inestabilidad que amenazaba destruir el imperio que amaban. El plan fue concebido para aprovechar una de las pocas vulnerabilidades en la rutina de seguridad obsesiva de Caracalla: sus necesidades fisiológicas básicas. Incluso el emperador más paranoico ocasionalmente necesita privacidad para funciones corporales, y durante estas breves pausas en su vigilancia constante quedaba temporalmente accesible a un solo atacante decidido. Marcelo, elegido como ejecutor por su reputación de coraje físico y su motivación personal, se preparó meticulosamente para el momento en que podría acercarse a Caracalla durante una parada para necesidades personales durante el viaje militar. El asesinato ocurrió el 8 de abril del año 217 después de Cristo en un camino entre Edesa y Carrae, mientras Caracalla viajaba con una pequeña escolta personal para visitar un templo local. La ironía del lugar era que Carrae había sido escenario de la devastadora derrota de Craso por los partos en el año 53 a.C., una batalla que demostró los límites del poder militar romano en Oriente. Caracalla seguía literalmente los pasos de uno de los mayores desastres militares de la historia romana, una coincidencia que historiadores posteriores interpretarían como simbólicamente apropiada para el final de un emperador
cuyas ambiciones orientales habían agotado recursos vitales del imperio. Cuando la comitiva se detuvo en una parada programada, Caracalla descendió de su carro para aliviarse tras unos arbustos al borde del camino, acompañado solo por Marcelo como guarda personal. Este momento de vulnerabilidad había sido cuidadosamente anticipado por los conspiradores, que sabían que era una de las pocas ocasiones en que el emperador estaba lejos de su guardia pretoriana completa y accesible a un solo atacante. Marcelo se acercó por detrás y asestó un solo golpe de espada que cortó la arteria principal del cuello de Caracalla, causando muerte casi instantánea. El emperador, que había aterrorizado al mundo civilizado durante 6 años, fue asesinado en un momento de debilidad humana básica, en un camino polvoriento lejos de las glorias de Roma, sin testigos más que su propio asesino. La muerte fue tan anticlimática como su vida había sido dramática. No hubo últimas palabras heroicas, discursos de desafío, ni gestos grandiosos de resistencia. Caracalla simplemente colapsó en el polvo del camino, su sangre mezclándose con la tierra seca de Mesopotamia. Su expresión final, una de sorpresa total de que alguien finalmente lo había alcanzado a través de todas sus precauciones paranoicas. El hombre, que había pasado años imaginando conspiraciones elaboradas, fue asesinado por un plan simple y directo, ejecutado por un solo soldado, motivado por venganza personal y deber patriótico. La reacción inicial de los soldados presentes fue de shock, seguido por un alivio palpable que recorrió las filas como una ola física. Hombres que habían vivido en terror constante de las ejecuciones arbitrarias de Caracalla comprendieron instantáneamente que una pesadilla había terminado. No hubo intentos de capturar a Marcelo ni de vengar la muerte imperial. En cambio, soldados veteranos empezaron a llorar abiertamente, no de luto por el emperador muerto, sino de gratitud por estar finalmente libres de su tiranía. El cuerpo de Caracalla fue tratado con el mínimo ceremonial necesario para mantener las apariencias, pero nadie expresó pesar genuino por su muerte. Macrino asumió inmediatamente el poder imperial, pero su ascenso fue complicado por el hecho de que no tenía conexiones dinásticas ni legitimidad tradicional, más allá de haber organizado la eliminación de un tirano impopular. Su primera acción fue enviar mensajes a Roma anunciando la muerte de Caracalla y presentando una versión cuidadosamente editada de los eventos que retrataban el asesinato como resultado de una disputa personal entre el emperador y Marcelo sobre un asunto menor, evitando cualquier sugerencia de conspiración organizada que pudiera implicar a otros miembros de la administración imperial. El Senado romano recibió la noticia de la muerte de Caracalla con una mezcla compleja de alivio, ansiedad por el futuro y cinismo calculado sobre cómo reaccionar públicamente. Oficialmente declararon duelo apropiado y comenzaron preparativos para honras funerarias imperiales estándar, pero en conversaciones privadas, muchos senadores expresaron gratitud de que el reino de terror hubiera finalmente terminado. La decisión de aceptar a Macrino como nuevo emperador fue tomada rápidamente, motivada principalmente por el deseo de estabilidad y la ausencia de alternativas obvias de la dinastía Severa que pudieran reclamar el trono legítimamente. La muerte de Caracalla marcó el fin efectivo de la dinastía Severa, aunque algunos parientes menores posteriormente intentaron reclamar poder basado en conexiones familiares distantes. Julia Domna, la emperatriz madre que había creado las condiciones para la rivalidad fraternal que definió el reinado de Caracalla, sobrevivió a su hijo solo unos meses antes de morir, supuestamente por suicidio, incapaz de aceptar que su manipulación política había resultado en la destrucción de todo lo que había construido. Su legado
Fue una lección sombría sobre los peligros de usar a los hijos como instrumentos de ambición política sin considerar las consecuencias psicológicas de tal manipulación. Las reformas y proyectos de Caracalla tuvieron impactos duraderos que sobrevivieron a su creador durante siglos. La Constitución Antonina permaneció vigente y la expansión de la ciudadanía romana que creó continuó moldeando la identidad imperial mucho después de que la memoria del propio Caracalla hubiera sido oficialmente condenada. Las termas de Caracalla continuaron sirviendo a la población de Roma durante más de 300 años, convirtiéndose en uno de los monumentos más duraderos de su reinado y demostrando la ironía de que sus creaciones más benéficas sobrevivieron mientras sus actos de crueldad fueron gradualmente olvidados por todos, excepto los historiadores. El período de inestabilidad que siguió a la muerte de Caracalla, conocido por los historiadores como la crisis del tercer siglo, demostró que sus excesos habían dañado las estructuras fundamentales del gobierno imperial de formas que tardaron décadas en repararse. Sus ejecuciones masivas de la élite romana habían eliminado una generación entera de administradores experimentados, creando un vacío de competencia que contribuyó a la posterior fragmentación política. Sus costosas campañas militares habían agotado el tesoro y sobrecargado a las legiones, dejando al imperio vulnerable a invasiones bárbaras y revueltas provinciales. El análisis histórico final de Caracalla revela a un líder que personificó los peligros del poder absoluto ejercido por una personalidad fundamentalmente inestable y cruel. Demostró cómo un solo individuo, investido con autoridad imperial, podía causar daños duraderos a una civilización entera mediante decisiones motivadas por paranoia, vanidad y sadismo personal. Su reinado sirve como estudio de caso sobre cómo los sistemas políticos basados en autoridad personal, en lugar de instituciones, son vulnerables a los caprichos y patologías de sus líderes individuales. Más específicamente, Caracalla ilustra cómo la competencia fraternal no resuelta y la manipulación parental pueden crear monstruos políticos cuyos daños trascienden sus propias vidas. Su rivalidad con Geta, alimentada por Julia Domna y descuidada por Septimio Severo, se transformó en una fuerza destructiva que eventualmente consumió no solo a los participantes inmediatos, sino a miles de víctimas inocentes en todo el imperio. La lección permanece relevante. Los líderes políticos no son creados en el vacío, sino que son productos de entornos familiares y sociales que pueden producir tanto santos como tiranos, dependiendo de las circunstancias específicas. El legado de sangre de Caracalla reside finalmente en la demostración de que incluso el imperio más poderoso del mundo no era inmune a los efectos corrosivos de un liderazgo fundamentalmente corrupto. Demostró que la grandeza arquitectónica, la generosidad pública e incluso reformas legales progresivas no pueden compensar los daños causados por la crueldad sistemática y la inestabilidad mental en el nivel más alto de gobierno. Roma sobrevivió a Caracalla, pero las cicatrices de su reinado permanecieron visibles en la estructura imperial durante generaciones, recordando a futuras generaciones el terrible precio de permitir que el poder absoluto sea ejercido por individuos inadecuados para tales responsabilidades. Permanece en la historia no como el nuevo Alejandro que deseaba ser, sino como uno de los ejemplos más claros de cómo la ambición descontrolada y la crueldad sin límites pueden transformar líderes potenciales en tiranos que amenazan la propia civilización que pretenden gobernar. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.